en la tierra un niño feliz, mientras hay una aldea para compartir, mientras hay unas manos que trabajen en paz, mientras brilla una estrella, habrá Navidad, 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 en la nieve, en la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar, Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Mientras hay unos labios que hablen de amor, mientras hay unas manos cuidando una flor, mientras hay un futuro hacia donde mirar, mientras haya ternura, habrá Navidad, 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 en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar, Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Mientras hay un vencido dispuesto a olvidar, mientras hay un caído a quien levantar, en la paz y en la guerra debemos ayudar, mientras cure un herido, habrá Navidad, 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 en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar, Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar, Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar, Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar, Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar, Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar, Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el Bueno, continuamos con este plan maravilloso de poder compartir la experiencia maravillosa de Jesús, ¿verdad? Después de haber culminado la clase pasada, estábamos un poco sonrientes de ver pues que Dios en su plan maravilloso había montado estrategias, formas, metodologías para que tanto José y María puedan estar muy satisfechos, muy tranquilos, sabiendo pues que la labor que ellos estaban haciendo desde el punto de vista gitano, como diríamos en la clase anteriormente, ellos puedan desarrollar el plan y el estratégico de Dios para cuidar al niño. Escúcheme, no fue fácil llevar una vida de la manera y del modo que la llevó María y José. Recuerden que la Biblia nos habla que Jesús fue el primogénito y luego vinieron los demás. O sea, me parece que, yo no sé si dirá usted lo mismo que yo, pero me parece, algo me llama la atención, que José y María no esperaron que Jesús tuviera la mayoría de edad para tener otros hijos, sino
Más bien al contrario, me parece que ellos tuvieron otros hijos seguidos. Ahora, ¿usted se ha imaginado cómo sería la vida de Jesús con sus hermanos? ¿Usted se ha puesto a pensar en algún momento respecto a ello? ¿Habían situaciones, encuentros? Por supuesto que sí, pero era Jesús justo. Yo me he puesto a pensar un poco eso, amada Iglesia del Señor, es que me he puesto a pensar eso. ¿Sabe por qué? Porque nadie podría decir entonces que Jesús no tuvo deseos, no tuvo sentimientos o emociones cuando era niño. Nadie puede decir que Jesús solamente experimentó ciertas situaciones en su vida a partir de su mayoría de edad. Nadie puede decir eso, sino que Jesús también tuvo tentaciones como niño, tuvo deseos como niño, tuvo sus emociones como la de cualquier niño, pero la Biblia dice que no pecó. Interesante, ¿verdad? O sea, había esos encuentros con sus hermanos, esas acciones un poco alteradas desde el punto de vista emocional, porque siempre en la familia hay uno que es malo, otro que es el llorón, otro que se ríe más y otro el que hace la vida cuadros a todos, ¿verdad? ¿O no es así? Entonces, imagínese la relación de Jesús con sus hermanitos que querían jugar de repente con su... bueno, me imagino pues que José le hacía... En ese tiempo no habían carruajes como las que hay hoy, ¿no? Sus camellitos se los hacía ahí para que ellos jueguen, ¿no? Algo así, ¿no? Y bueno, llevó una vida familiar, llevó una vida con los niños, jugueteando con los niños. No sabíamos si habían balones en ese tiempo, no sabíamos qué tipo de juguetes tenían la niñez, no lo desconocemos porque no hay ningún anhelo histórico respecto a ello, pero de todas maneras tuvo una relación con sus hermanos, con sus padres, y Jesús vivió pues en el seno familiar. Entonces debemos entender esto. ¿Por qué razón? Porque a veces nos hemos proyectado siempre a lo que dice la Biblia, pero dígame usted, ¿cómo puede criar a su niño? Y su niño le dice, ¿Jesús también mintió? Usted tiene que decirle, no, por supuesto. ¿Jesús también le pegó a sus hermanos? En algún momento, de repente, cuando había algo injusto, ¿no? ¿Jesús se defendió? Por supuesto que sí. Jesús siempre se defendió. Escúcheme, siempre se defendió. Acuérdese que en las experiencias de adulto, cuando algo hacían contra él decía, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué actúas injustamente? ¿O no es así, no? A Pedro le dijo, Satanás, apártate de mí, ¿no? O sea, cosas de esa naturaleza. Entonces, Jesús experimentó, gozó, vivió como nosotros desde la niñez. No fue simple y sencillamente cuando él fue adulto, sino desde la niñez. Él experimentó las cosas que experimentamos nosotros. Ahora, volvemos entonces al tema. El tema es muy importante, ¿no? La huida de José y María a Egipto. Y esta es la segunda parte, ¿no? Nos faltó tiempo en la anterior clase, por eso es que estamos compartiendo este tiempo con usted en la siguiente clase, pues, con respecto a la huida de Egipto. Ahora, el olvido y la indiferencia, escúcheme bien, el olvido y la indiferencia son estrategias del hombre para lograr el plan de Dios. ¿Sabía usted eso o no? En un sentido literal, Cristo comenzó su vida como refugiado y extranjero en otro país, y esto lo va a mostrar nuevamente. Vamos a Mateo capítulo 2 versículo 14 y 15. Dice de esta manera, bastante frontal, la palabra de Dios nos expresa: y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo.
escúcheme bien, la indiferencia, el olvido, muchas veces el hombre lo utiliza como estrategias para malograr el plan de Dios. Pero aquí nosotros nos damos cuenta que Cristo comenzó su vida como refugiado, como peregrino, como advenedizo en la sociedad. Yo creo que no era nada fácil para un niño tener un tipo de amigos hoy y un tipo de amigos el día siguiente. No era fácil para él tener que agruparse con cierto tipo de personas y culturas. Y recuerde, hay algo muy importante aquí, escúcheme bien, no era fácil para él y para José ni María, que luego, después de haber sido corrido por Herodes, recuerde que la Biblia nos dice que no solamente Herodes procuraba matarlo, sino que también había otro tipo de gente. Y Jesús en toda su niñez experimentó cosas de esa naturaleza. Lo más registrado y lo más resaltante lo vemos aquí, cuando Él nació y cuando era bebito, ¿entiende? Pero imagínense, y no nos muestra históricamente la Biblia cómo fue la vida de Jesús en su niñez específicamente, pero me imagino, si así fue cuando Él nació, cómo sería en el camino de Él. No pasó, escúchame bien, por desapercibido para Satanás. No pasó por desapercibido para Satanás. No pasó por desapercibido para los enemigos, porque la noticia corría. Jesús seguía siendo, escúchame bien, el próximo gobernante del mundo, el próximo Mesías, ¿me entiende? O sea, era niño, pero dentro de sí llevaba la carga de responsabilidad de salvar al hombre que se había perdido. Por eso María lo sabía, José lo sabía. No era fácil poder enfrentar ciertas situaciones que iban a afectar la vida de él. Y él tuvo que saltar de un lugar a otro, tenía que vivir de un lugar a otro. Lo que nos registra la Biblia es hasta cuándo ellos retornan de Egipto. Pero se ha puesto a pensar y diga conmigo, Señor, ¿qué más hubo en la vida de Jesús hasta que logró su mayoría de edad? Esa pregunta se la hacemos al Señor y Él nos responderá cuando estemos en el cielo. Así que no divague, no haga tampoco conceptos un poco cargados con sus pensamientos y deseos. No. Si Dios no lo puso allí, es por nuestro bien, porque Dios ha implantado sus normas, sus leyes, para que nosotros la obedezcamos. Y lo que no ha dicho el Señor es porque no estamos preparados. Diga conmigo, porque no estamos preparados para recibirlo. Así que no nos hagamos problemas, hermano. Seamos sensibles a la voz de Dios y digámosle, Señor, si tú has relatado esto hasta aquí, gracias, Señor. Y lo que no has relatado es para mi bien, y algún día lo sabremos cuando estemos contigo. Dios no se mueve de acuerdo a la razón humana. Eso debemos constantemente considerarlo, ¿no? Y entenderlo. Para el limitado entendimiento nuestro, pareciera más fácil que Dios hubiera derrocado, destruido, extirpado a Herodes de la tierra. Lo hubiese matado, lo hubiese calcinado de repente con un rayo del cielo, no sé. Y yo creo que si hubiese tenido el poder usted en ese tiempo para hacerlo, lo hubiese hecho. ¿O no es así, no? Por todo lo que... Ay, Dios mío, qué hombre, ¿no? Diga conmigo, qué hombre. Mejor dicho, qué asco de hombre, ¿no? Perdónenme la expresión, pero un vulgar hombre que no se merecía llamar hombre, un criminal, un sanguinario, un sicario, una persona sin sentimientos, sin emociones, una persona que era digna de pena porque no servía, no valía.
lamentablemente, hoy, en la actualidad, siguen existiendo estos hombres. Pero por causa, escúchame bien, de que es penada la muerte, no matan a sus hijos. Escúcheme, pero sin embargo están matando sus sentimientos, sus emociones, sus anhelos, sus deseos. Al golpear a su madre, al maltratar a su esposa, están hiriendo la sensibilidad del corazón de los hijos al decirle: porque naciste, eres un estorbo, no sirves para nada. Escúcheme, amada Iglesia del Señor, hemos sido rescatados de la vida hueca y vacía. Hemos sido sacados del lodo cenagoso. Usted ya no debe vivir en términos de crueldad, en términos de, escúcheme bien, de autoritarismo, de despotismo en su hogar, en su casa. Dé amor a los suyos, compréndalos, porque ellos necesitan ser entendidos y comprendidos. Entonces, notemos que el limitado entendimiento humano nos anuncia que pareciera más fácil pues que Dios hubiera derrotado de inmediato a Herodes y evitado de esta forma la muerte de tantos niños. Escúcheme, la huida de Egipto tiene su porqué y su para qué. La muerte de tantos niños también, y todas las pruebas que tuvo que pasar José y María tiene sus razones. Tiene sus razones en el plan perfecto de Dios. Dios nunca hace las cosas imperfectas. Pareciera, escúcheme, pareciera que lo que sucedió allí es algo imperfecto. Pareciera que lastimosamente pareciera que Dios se equivocó. Pero no, amado, no, amada. Al terminar la conferencia anterior decía: era necesario proteger al niño, porque el niño venía por la humanidad. Los niños que murieron en ese tiempo por mano del sanguinario Herodes, escúcheme, fueron muertos allí, en esa etapa, en ese momento, en ese pueblo. Pero si moría Jesús, nos iba a quitar el gozo, la libertad, nos iba a quitar la heredad que Dios había dado a través del niño Jesús. Por eso, amada Iglesia del Señor, la huida de Egipto, la muerte de tantos niños y todas las pruebas que tuvo que pasar José y María tenían un propósito de vida en el reino de los cielos y en la tierra, porque Dios había establecido así las cosas. Algo trascendental entonces que podemos nosotros mencionar es que a Dios no se le escapa nada, nada, nada. Ahora, el versículo 16 al 18 menciona la matanza de niños que Herodes ordenó, dado que se sintió burlado por los magos, quienes ignoraron su solicitud de indicarles el lugar donde estaba el niño. Este resultado de la desobediencia de los magos fue el enojo de Herodes y su decisión de matar a todos los niños menores de 2 años en la ciudad de Belén y sus alrededores. Pensando esto, el sanguinario que con eso eliminaría al rey de los judíos, mencionado por los magos, ¿no? Sin embargo, es necesario resaltar que este hombre era un ignorante de las cosas de Dios, era un bruto, no conocía las demandas de Dios, las órdenes de Dios, las promesas de Dios, ya que había alertado pues a José sobre dicho peligro y el niño estaba a salvo en Egipto. Bueno, se menciona en el pasaje de Jeremías 31:15 que nos relata el sufrimiento y lamento por la matanza de los niños inocentes. Dicha referencia pues menciona la ciudad de Ramá, la cual se encuentra en el límite sur del reino de Israel. La ciudad de Belén
estaba cercana en esta zona geográfica. Y nuevamente encontramos que Mateo incluye y resalta el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento, ¿no? En este caso, el profeta Jeremías, la región de Belén y sus alrededores, lloró y se lamentó por la cruel orden y por la matanza de los niños. Así es, pues, ¿no? Herodes se extraña, pues, que sus mensajeros no regresen con la noticia, y hace averiguaciones, indaga y se informa de que ya estaban lejos y fuera de su alcance. Entonces, de regreso a su patria, ¿no? Herodes se mostró tal como era. ¿Sabes qué? Se desalojó de todo lo que tenía por dentro. Mostró todo lo vil y cruel que era en sí este personaje. Mostró las influencias espirituales que lo dominaban y estaba cargado con el reino de las tinieblas. Desde las profundidades del abismo había impregnado en su corazón la desgarradora desdicha, y si podemos hablar de esa manera, desgracia de ser pues un instrumento del diablo para poder haber hecho semejante barbarie. Y necesitamos comprender pues que este hombre, alterado por sus emociones, por sus deseos, y viendo pues de repente amenazado su reinado, entonces decide extirpar a todos los niños menores de 2 años del pueblo de Israel, ¿no? Entonces notemos algo que nos marca el corazón, y es y se nos desgarra el corazón al saber que pueden existir personas de esa naturaleza, ¿no? Entonces, siempre vamos a necesitar nosotros de Dios, nunca vamos a dejar de necesitarlo. El adversario no descansará en ponernos obstáculos con el fin que nosotros desistamos y renunciemos a lo ordenado por Dios. Escúcheme, siempre Satanás va a ponerte obstáculos en el plan maravilloso que Dios ha establecido para ti. Nunca te va a dejar, porque Él no está dispuesto a ser un observador de su derrota. Él vino para hacer la vida imposible, porque la maldad la lleva en su interior. La maldad es parte de su esencia, el pecado es parte de su esencia. Por ello, comprendamos que nuestra batalla no es contra los seres humanos, las personas, sino es contra influencias espirituales del orden de las tinieblas que marcan el corazón de las personas y que son instrumentos del diablo para destruir a otros. Necesitamos comprenderlo así. Ahora, Dios nos permite a través de su palabra mencionarnos esto para que nosotros estemos alerta. En Efesios 6:10 a 18 nos dice de esta manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Más adelante en el versículo 13 refiere de esta manera: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos
del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces aquí el Señor nos está dando la herramienta necesaria para que nosotros no estemos desapercibidos, para que nosotros no dejemos de tener la protección de Dios. Por eso necesitamos orar constantemente, necesitamos diariamente refrescarnos con la palabra de Dios, mantenernos en fe, en seguridad y orar todos los días de nuestra vida. La Biblia nos va a decir: orad sin cesar, porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente, buscando a quien devorar. Sí, como león rugiente está buscando a quien devorar. Pero tomemos en cuenta que solamente a través de la oración es que podamos estar preparados para que ese adversario, el diablo, no nos afecte nuestros sentimientos, nuestras emociones, y podamos continuar la batalla que Dios nos ha establecido para adorarle y alabarle. Nosotros entonces debemos tomar siempre en cuenta que solo con su poder vamos a vencer. No es con nuestra propia capacidad, no es con nuestro intelecto, con nuestras expresiones de repente hermosas y bonitas. No vamos a decirle: diablito, ¿sabes qué? No me ataques porque Jesús está conmigo, ¿ya? No. Tampoco vamos a decir: ya, bueno, te voy a dejar que hagas una cosita, pero más tarde yo voy a poner las cosas en orden. No, hermano. Tenemos que estar apercibidos, despiertos, no dormidos. Tenemos que entender que Él está como león rugiente buscándonos para triturarnos, para destruirnos. A Él no le importa, no le importas tú, no le interesa. Es más, te ve como un enemigo. Al Hijo de Dios lo ve como un enemigo. ¿Por qué tú crees que al mundano más bien lo favorece para que se siga deleitando en el alcohol, en la promiscuidad sexual, en la vida hueca y vacía, en la drogadicción? ¿Por qué crees más bien que le otorga más dividendos más bien? ¿Por qué? Porque a ellos los tiene pues sometidos a ese tipo de vida y los está engañando y los está cautivando, porque los tiene. Hay una puerta no muy abierta, sino ya están dentro. Después de la puerta, están dentro de las manos del infierno, y están encendiéndose en el placer, en el pecado, como que alimentando su espíritu para llevarlos pues a ese tipo de vida, el mañana, donde se quemarán toda la vida, ¿no? Entonces, pero nosotros, como somos cubiertos por el Espíritu Santo, como la gracia de Dios es la que nos lleva, nos impulsa, nos motiva, porque es el Espíritu Santo que nos da vida, y es el Espíritu Santo que tenemos como sello en nuestra vida. El diablo pues no descansa en atacarnos. Pero tenemos que entender que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia pues nos dice que no es con espada ni con ejército, sino con el poder de Dios que vamos a vencer las huestes espirituales de Satán que están al acecho buscando a quien devorar. Y esto lo refiere pues el libro de Judas claramente. Nos habla algo muy importante, muy necesario, que nosotros podamos entender, comprender que el Dios a quien adoramos, a quien alabamos, el Dios a quien respetamos y honramos, es el Señor de nuestras vidas, y es el Dios quien se merece todo honor y toda gloria. Oh Iglesia del Señor, hermano y hermana, escúcheme, usted no es cualquier cosa. Usted es la niña de los ojos de Dios, y mientras usted camine en su santa y preciosa voluntad, recuerde, Dios va a cubrirlo, va a protegerlo,
va a guiarlo, va a dirigirlo, porque Dios tiene propósitos abundantes en su vida y en la vida de todos aquellos que hemos decidido pues buscarle con un corazón sincero, con un corazón sensible. De modo que no es cualquier cosa, no es cualquier cosa usted es a los ojos de Dios, es la niña de los ojos de Dios. Usted es piedra preciosa para Dios. Dios lo amó con amor eterno. La Biblia nos dice con amor eterno nos ha amado, y Él nos ha hecho dóciles para su gloria y para su honra. Por tanto, no continuemos coqueteando con el pecado, ni tampoco haciendo escarnio de la preciosa voluntad de Dios, porque no podemos burlarnos de Dios. Yo le animo entonces, Iglesia del Señor, que tome muy en cuenta lo que estamos compartiendo en esta hora, porque si no lo tomamos en cuenta, entonces estaremos burlándonos de Él, y Dios no se complace de aquellos que están con un pie en el Señor y un pie en el mundo. Por tanto, ánimo, adelante, caminemos como Dios nos ordena, caminemos como conviene a hombres santos, a mujeres separados para Dios, y no como a personas triviales que lo único que hacen es hacer escarnio de las cosas de nuestro Padre. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice entonces el versículo 19 del libro de Mateo, porque continuamos con esta clase que por supuesto sabemos que está interesante y que nos está dejando algunas herramientas necesarias para poder desarrollarnos en la vida. Amén. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, nos dice la palabra de Dios. El versículo 19 al 21 nos expresa que José nuevamente recibe entonces la revelación divina por medio de sueños, ¿no? Qué interesante, ¿no? Qué interesante. En dicha revelación, un ángel le informa que la muerte de Herodes, con lo cual el peligro para el niño Jesús quedaba un poco disipado o despistado. Podemos ver pues que le trae un poco de tranquilidad a María y a José. Pero también la revelación indica a José que debe regresar a Israel con María y el niño, tal como sucedió en el versículo 14, que José obedece pues de una manera inmediata y regresan a Israel. José tenía la confianza de que aquel que procuraba la muerte del niño ya había muerto, ¿no? Ya había muerto. Ahora, cumpliéndose la palabra del Señor, pues Dios le diría pues en el momento oportuno cuánto tenía que salir. El versículo 20 nos dice de esta manera, diciendo: levántate, toma al niño, a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque ha muerto pues lo que procuraba matarle. Levántate, le dice el Señor a José, toma al niño y a su madre, vete a la tierra de Israel. Interesante, ¿no? Le está dando una orden, y una orden sin retroceso. Una orden es una orden que hay que acatarla. Vete a tierra de Israel, le dice de una manera así específica, ¿no? Vete a tierra de Israel, como quien diciendo, ya cumpliste el tiempo aquí, ahora levántate y vete. No hay retroceso. Vaya usted, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Es evidente entonces que aquí nos menciona no solo Herodes, pues, quien procuraba la muerte del niño. Cuando se menciona la tierra de Israel, no se menciona aquel lugar, sino que ellos debieron salir sin saber específicamente a dónde se dirigían. Entonces la Biblia pues nos muestra aquí
que habían muerto los que procuraban matar al niño. Era un conjunto de personas, eran varias, muchas. ¿Por qué? Porque les iba a robar su séquito, pues, ¿no? Necesitamos comprender, pues, que Jesús vino en este mundo que estaba tan pervertido y malogrado, y era el objetivo del diablo, era matarlo. Versículo 21 nos dice de esta manera, ya vamos a ir culminando. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. A tierra de Israel. Aquí claramente nos damos cuenta del papel que desempeñaba, pues, José como un protector, como un guía de su hogar. Pues no era María quien recibe la revelación, sino José, y quien da cumplimiento sin cuestionamientos. Esto es muy importante, Iglesia del Señor. José. ¿Qué lugar ocupó José en la vida de Jesús? Mucho se habla de María. Yo no estoy contra María. No soy mariano tampoco, por si acaso, hermano. No, escúcheme. Mucho se habla de María, pero poco de José. Según la revelación nos muestra, pues, que el Señor tenía una relación estrecha con José. ¿Sabe que José recibía los lineamientos, la política, si podemos hablar, la voluntad de Dios, para poder ejecutar el plan maravilloso de Dios en la vida de Jesús? José era el que estaba siempre recibiendo el mensaje de Dios como cabeza del hogar. Padre de familia, usted como cabeza del hogar debe ser el primero que debe buscar a Dios. No espere que su esposa, no. Vaya usted, camine en obediencia, camine en responsabilidad, camine en sumisión, haga las cosas que Dios le ordena, sea temeroso de Él, no le dé las espaldas al Señor, porque es usted, escúcheme bien, responsable de su familia. Si usted vive de espaldas ante Dios, usted es responsable, porque su familia está también dándole la espalda. Por eso es que encontramos muchos desatinos en la vida familiar. La drogadicción impera, la corrupción impera en las familias, y las familias no temerosas de Dios. A veces se espera llegar a un estado de deprimencia para recién buscar a Dios, pero no esperemos esto. No, amigo, no, amiga. Escúcheme bien, usted, varón, como cabeza, debe ser el ejemplo de su hogar. Debe caminar honestamente, responsablemente, en rectitud, en obediencia, en sumisión a Dios, porque esa actitud va a ser el ejemplo que le va a dar a sus hijos libertad, tranquilidad, paz, y van a seguir los caminos del Señor también. Por ello, qué importante es que en este versículo nos muestra una vez más que Dios se comunicaba con José, era con José para la guía del niño, para la corrección del niño si es que tuviera que hacerse, como también para la protección y la cubierta del niño. Dios había establecido la comunicación con José porque José era la cabeza del hogar. La Biblia nos va a decir, pues, que el hombre es cabeza del hogar, que el hombre es, escúchame bien, el responsable de poder recibir de parte de Dios el mensaje de Dios, para que de esa manera su familia no sufra desencantos, no sufra vituperios el mañana por haber actuado en desobediencia. Necesitamos comprender que Dios nos llama a los varones a ponernos al frente como verdaderamente gigantes, poderosos, buscando la presencia de Dios. Esa es la de un varón, de rodilla delante de Dios, reconociendo su señorío, reconociendo su poder, reconociendo su gracia, reconociendo su amplio amor,
el amor inmutable del Dios eterno, del Señor de señores. El versículo 22 entonces nos va a mostrar también de esta manera: pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Aquí el versículo 22 entonces menciona que José en sueños es alertado una vez más por el Espíritu Santo con respecto a la presencia de Arquelao, hijo de Herodes, en la región de Judea, por supuesto, que es donde se encuentra situada Belén, por lo cual es instruido para su viaje a Nazaret. ¿Me entiende? Entonces es necesario que nosotros entendamos que Dios va a darnos palabra de edificación, palabra de exhortación, palabra de ánimo, palabra de consuelo, pero también palabra de revelación con respecto al futuro de nuestra familia. De nuevo, la revelación juega un papel importante en la protección y cuidado de su pueblo para el cumplimiento de su voluntad. Amado, la revelación también juega un papel muy importante para la guía de tu familia en la presencia de Dios. De modo que no desistamos el estar en la presencia de Dios, no desistamos en caminar pidiéndole a Dios que Él nos revele a nosotros los varones, los caballeros como cabeza, cuáles son las funciones a seguir con respecto a nuestro hogar, nuestra familia. Y ustedes, mujeres, busquen a Dios, adoren a Dios, alaben a Dios y pídanle a Dios que Dios les revele a sus esposos cuáles son las estrategias, los planes, los fundamentos que hay que tomar con respecto al futuro. Comenta entonces el versículo 23 que José, María y el niño se establecieron en Nazaret para cumplir con lo profetizado que Jesús sería llamado Nazareno, haciendo referencia al pasaje de Isaías 11:1. ¿Qué nos dice Isaías 11:1? Y saldrá una vara de tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. El versículo 23 marcando ya el final también de la clase: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareo. ¿Entiende? Nazareno. La mejor explicación entonces del origen de este nombre la podemos encontrar en este libro de Isaías, capítulo 11, versículo 1. Y saldrá una vara de tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Bueno, ¿qué significa una pequeña vara, vástago, retoño, a la cual el profeta se refiere cuando dice: saldrá una vara de tronco de Isaí, ¿no? Y un vástago retoñará de sus raíces? Aquí cabe resaltar que la raíz de las palabras usadas con respecto a Nazareo, ¿no?, es Nazar, que significa consagrado, apartado o específicamente al servicio a Dios, ¿no? Y la palabra nazareno, que es un gentilicio, pues el nazareo era un niño consagrado a Dios desde su nacimiento hasta su muerte, bajo los principios de no cortar su cabello. Esto para Jesús habría sido el hecho de la consagración total a Dios desde su nacimiento, escúcheme, desde su nacimiento hasta que cumplió la misión de su muerte. Aquí la palabra entonces nos muestra que para los judíos Nazaret era el pueblo despreciado por lo pequeño y porque allí vivía una gran cantidad de gentiles. Y ahí la expresión pues de Nazaret, ¿qué pueden hacer? ¿Pueden hacer algo bueno de él?
de Nazaret no pueden hacer nada bueno. Entonces necesitamos entender pues que Dios, en su gran amor, en su misericordia, nos revela todo este tipo de profecías para que nosotros podamos tener en cuenta que Dios no se olvidó en absoluto de cómo llevar a cabo el plan de redención para nuestra vida. Ahora, vamos a ir culminando mostrando algunos elementos a resaltar con respecto a estos versículos que hemos leído de Mateo 12, el versículo 13 pues al 23, ¿no? Primero, el uso de sueños como medio de la revelación de Dios a José. En este caso, pues él, quien recibía tales revelaciones, donde un ángel pues le indicaba con detalle lo que tenía que hacer, era porque Dios estaba en el control de la vida de ellos, librándolos de la muerte, librándolos de depresión, librándolos de situaciones de repente del clima, librándolos de tantas cosas, ¿no? De tantos atropellos en su vida. Segundo es que José recibió y obedeció las instrucciones que le fueron dadas. Escúchenme, cuando los hijos de Dios obedecen su palabra, se libran de peligros y sufrimientos, así como José. José siguió lo que le indicó el ángel, y esto lo libró al niño de muerte segura, de haber quedado en Belén, y también evitó el sufrimiento tanto de él como de María. Al ver muerto pues al niño Jesús, si es que hubiese podido ser así, esto hubiese dejado de ser, ¿me entiende? Pero gracias a José, gracias a María que obedecieron, escúcheme, gracias a la obediencia de ellos es que nosotros podemos hoy ser libres del pecado. Escúcheme bien, amado y amada, tu obediencia puede permitir que otros puedan tener la libertad del mañana de poder tener ese cercano encuentro con Jesús. Pero tu desobediencia puede enviarlos al infierno también. ¿Qué hubiese pasado si José y María no hubiesen sido obedientes? Pregunta de parte de Dios a través de mis labios, pero la respuesta nuestra delante de Dios. No sabríamos qué hacer, no sabríamos qué decir. Dios, en su infinito amor, en su gracia oportuna, entonces ha permitido que nosotros podamos llegar a Él gracias a hombres del pasado que fueron obedientes a su palabra, que fueron responsables al llamado que Dios les otorgó, que fueron sumisos a la orden que Dios les dio de ir y anunciar su palabra antes si fuera de tiempo, de ir y orar por nosotros, de ir y enseñarnos la palabra de Dios. Le damos la gloria y la honra al Señor por aquellos hombres. Amén. Bueno, ya estamos terminando y quiero, a modo de reflexión, decirles a todos ustedes qué vamos a hacer ante todo lo que hemos estudiado en esta tarde. ¿Cuál es nuestro compromiso ahora con el Señor? ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar respecto a la demanda que Dios nos da de obedecer y de predicar, de anunciar? ¿Qué vamos a hacer con respecto a esa responsabilidad que tenemos de someternos a la palabra de Dios y de someternos a las autoridades, así como se sometió María a la autoridad de José? Esposa amada, de repente tu esposo está autorizándote mal. De repente es una persona agresiva, un hombre que no teme a Dios. Pero ¿sabes qué? Por tu testimonio,
de una mujer honesta, responsable, sumisa, una mujer que exprese siempre el amor a los suyos y una mujer que esté dispuesta aún al sacrificio con el fin de llevar a su hogar, a su familia, al reino de los cielos. Sabes, Dios ve tu malestar, Dios ve tu sufrimiento, tu dolor. Dios no mira, escúchame, Dios no mira el hecho de actuar de una manera de repente renuente a la autoridad. Dios no mira la actitud un poco despectiva, como tratas la vida de tu esposa y descuidada de repente que eres con respecto a él. Si ese hombre, tú lo sabes, lo conoces, vive trabajando, se esfuerza, se dedica, hace lo necesario, no lo suficiente, sino lo imposible hace para tratar de darle lo mejor a ustedes. Oiga, se merece el respeto a ese hombre. Bueno, no es temeroso de Dios, pero con su testimonio usted puede ganarlo para Dios. De modo que hacer lo correcto y no hacer lo que nosotros nos parece. Escúcheme, termino y culmino redondeando la idea. Un hijo sin padre es un hijo sin la vara y el cayado de corrección. Un hijo con la madre sola es un hijo con un campo abierto para hacer lo que quiere. Porque ustedes, las mujeres, son movidas mucho por los sentimientos y las emociones, y nosotros los varones somos movidos por la rectitud y por el compromiso de obediencia de los hijos a los padres. De modo que usted puede tener muchos problemas con su cónyuge, usted puede tener mucho desacuerdo con su cónyuge, pero no permita que su hijo le falte el respeto a su padre. Aún a pesar que su padre pueda tener todos los defectos que tenga, usted como esposa está llamada a demandar a la vida de sus hijos respeto y honra a la vida de sus padres. Primero, adoración a Dios, y debe ser el ejemplo. Segundo, es respeto a la vida de su padre. Escúcheme, amada mujer, esposa amada. Si usted está promoviendo la falta de respeto en los hijos hacia su padre, usted está promoviendo la destrucción de la vida de los muchachos. Porque entonces, cuando esos jóvenes muchachos crezcan, no van a respetar a su padre y se perdió la autoridad. Por eso, piense bien, camine adecuadamente y no permita que sus hijos tengan que llevar actitudes de atropello y de desvergüenza por el hecho de haberle faltado el respeto a sus padres. Que Dios me lo bendiga, y recuerde, Dios tiene planes y propósitos para usted. Dios quiere hacer algo grande en la vida de su familia. Depende de nosotros. ¿Vamos a decirle sí o simple y sencillamente vamos a darle la espalda? Quiero que ore conmigo y pueda decirle al Señor, juntamente conmigo, lo agradecido que estamos. Padre Dios nuestro, te adoramos una vez más, te alabamos con todo nuestro corazón. Reconocemos tu grandeza, Dios, y no tenemos que objetarte en la vida, porque tú eres perfecto. Tú sabes por qué, para qué hacen las cosas. Tú conoces nuestros sentimientos, nuestras emociones, y sabes, Dios, qué parte de nuestra vida necesita ser alimentada y cambiada. Hoy día lo hiciste y nos hablaste, Padre, te pasaste. Gracias. Usted es maravilloso, no hay nadie como usted, Señor. Bendecimos este momento y te damos todo honor y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, para cualquier información usted puede ubicarnos en el correo electrónico dinocarpio@yahoo.com. Dios me lo bendiga y hasta una próxima oportunidad.
mientras hay unos labios que